Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con Daniela Valdivieso. Daniela, ¿qué tal? Mi nombre es David. ¿Cómo estás hoy? Hola. Bien, todo bien, tranquilo, gracias por la invitación. De nada, te vamos a hacer algunas preguntas sobre algún servicio especializado que tú hayas requerido en este año, en años anteriores o que hayas solicitado alguna vez. Por ejemplo, nuestra primera pregunta es, ¿qué tipo de servicios especializados, me refiero a que puede ser cafetería, carpintería, has solicitado? ¿Qué servicios especializados sueles contratar? A ver, jardinería es un servicio que sí normalmente se necesita y con una frecuencia de más o menos unas 2 semanas, 2 semanas y media. Hay que constantemente estar llamando al jardinero, al menos en mi casa porque tengo 2 patios. Entonces sí es necesario el tema de que el jardín crece muy rápido. Otro servicio que también se necesita es el servicio de, no sé si se llama plomería, gafitero, ¿es lo mismo? No, no estoy segura. Sí, ya, ese, porque hay 2 baños, porque son 2 pisos, puede ser. Hay casas que no lo necesitan tanto porque de repente son un apartamento y solamente lo llaman esporádicamente, ¿no? Pero igual siempre se necesita revisar y no sé qué otro servicio podría ser. Pintor también, ¿esos cuentan? Sí, Sí, también, sí todo cuenta, cuentan, ¿no? todo cuenta, todo cuenta. Sí, pintor también, electricista no mucho, me pasa de esas cosas felizmente, pero sí, sí, o sea, sí conocemos a alguien a quien podamos llamar en caso se necesite, pero no es que sea siempre a la primera opción a la que se llama. A lo que más se necesita son jardinero y gafitero. Está bien. ¿Y con cuánta frecuencia? Por ejemplo, tú me dijiste de que el jardinero cada 2 semanas, un gafitero, Ujú. por ejemplo, ¿cuánta Un frecuencia lo hace? gafitero depende más o menos, lo que pasa es que depende de la duración de la durabilidad de las piezas ¿Sí? de que se cambien, porque de repente se cambia una pieza en alguna parte de alguna cañería o algo, alguna tubería, y no es que se malogre en unas 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Salvo que haya salido de mala calidad, pero normalmente se puede llamar cada 2 meses, cada mes, quizá en caso se presente alguna falla o algo por el estilo. Pero son servicios que necesariamente, o sea, considero que son servicios que se solicitan para saciar la necesidad del momento, o sea, mejor dicho, la necesidad específica. En caso sea algo relacionado a cafetería, porque haya habido alguna falla o alguna fuga o algo por el estilo. Igual, en el caso de jardinería, porque el gras crece mucho, pero no es que sea un servicio que sea constante, o sea, que se llame tipo cada semana, o cada 2 días, o cada 3 días, no sé. Quizá, por ejemplo, el servicio de una empleada del hogar sí sería de repente un servicio que se pueda solicitar cada 3 días con más frecuencia, porque sí es algo que se necesita más con más frecuencia, para la redundancia, que los otros servicios. Ok, interesante. ¿Y cuál es tu proceso de búsqueda de información? ¿Cómo tú llegas a este tipo de personas especialistas en el tema? ¿Cómo contactas a estos profesionales? La verdad es que no existe uy, tuve un problema de batería, ya volví. No es que exista como que un portal donde tú vas y tú solicitas a todas estas personas. La mayoría de las personas lo que hacen es por el boca a boca o por la confianza que tengan con algún conocido. Normalmente como son personas que van a ingresar a tu casa, es como que tú prefieres que alguien te lo recomiende para que te dé la seguridad de su trabajo y la seguridad como persona, ¿no? Otro medio que pueda ser también, quizás en las mismas ferreterías o en lugares donde venden estas piezas, conocen también los vendedores a las personas que hacen las instalaciones, o a veces son ellos mismos o sus familiares. Entonces, va por ahí más o menos. Ok, ¿y tú qué aspectos priorizas al contratar este tipo de servicios? Por ejemplo, puede ser el tema del precio, el tema de la experiencia, el tiempo de demora del servicio, porque hay algunas personas que son un poco más hábiles que otras. Por ejemplo, un carpintero se puede demorar semanas, otro se puede demorar días. Claro. ¿Tú qué aspectos priorizas? Mira, los aspectos que priorizan en mi casa son mm, que como es una persona que ya conoce algún contacto, el tema de la seguridad o la confianza es un aspecto que sí es como que bastante Ok, importante porque es una persona que va a estar dentro de tu casa
y que obvio no vas a estar al lado, sentado todo el tiempo, mientras esa persona trabaja, ¿no? O sea, tú vas a estar haciendo tus cosas y la persona puede estar trabajando, pero que tengas la seguridad de que es una persona de confianza ya te deja tranquilo, y ya el tema de, obviamente, la calidad de su trabajo por haber sido un recomendado, no es como que lo primero en lo que piensas, ¿no? Porque te lo están recomendando, justamente. Ahora, si fuese un servicio que tú adquieres porque lo encontraste en algún portal o algo relacionado, sí creo que sí se tendrían que analizar otras variables, como el tiempo en el que demora de hacer su trabajo, el trabajo que se le indica, no sé, si es que él utiliza materiales o yo compro los materiales, también tendría que analizar ese factor, la calidad de los materiales, trabajos anteriores, ese tipo de cosas. Ok, entiendo, perfecto, buena respuesta, Dani. Ahora, esta pregunta viene a ser, ¿cuál es tu proceso de compra durante este tipo de servicio? O sea, tú obtienes mayormente por recomendación boca a boca. ¿Y qué haces ahí? ¿Lo llamas, llega a tu Ujú. casa, evalúa qué es lo que necesitas? Sí, ujú. Por ejemplo, el último que se como que no contrató, pero sí se necesitó, fue de un albañil, y mi mamá conocía al albañil porque ya había hecho trabajos antes en la casa de mis abuelos, entonces lo llamó y se solicitó sus servicios, pero le preguntó primero su disponibilidad, si conocía del trabajo que se necesitaba realizar, qué materiales se necesitarían en caso necesitáramos comprarlos nosotros, temas como que más seguros para obviamente también elegir los mejores precios, porque son doble gasto, digamos, ¿no? Bueno, todos pensamos así. Entonces, básicamente es eso, el tema de los materiales que se necesitarían y que yo tenga que decidir comprarlos. Ok, ¿y tu experiencia fue buena con No ese sé si tipo de respondí tu servicios? pregunta. ¿Tu experiencia fue buena? Perdí un poquito el volumen. ¿Me puedes escuchar ahora? Perdóname. ¿Tu Sí, experiencia sí, fue sí, buena? ahora sí. O sea, si tu experiencia fue Sí, buena, o sea, siempre es. Sí, o sea, experiencias negativas. Salvo hace muchísimos años que tenía como que problemas con el alcohol, entonces como que era un poco complicado porque venía a trabajar y se sentía como que un olor peculiar, pero ya como creo que está fallando un poco la conexión o la batería, creo que es. A ver. que se apartó y se necesitó de otra persona. Ujú. A ver, un ratito. Ok. Ahora sí, Daniela, retomando lo anterior, cuéntanos cómo fue tu experiencia con ese servicio. Con el que estábamos mencionando del pintor alcohólico. Sí, sí, exacto, el mismo. Sí, ya. Bueno, fue un poco incómoda porque yo era pequeña. Me acuerdo porque es algo que obviamente como que marcó, entonces como que te acuerdas, o es algo que fácilmente vuelve a la memoria. Pero fue incómodo porque sí tuvimos una sensación de inseguridad y desconfianza. Como yo era pequeña, había como que un doble de inseguridad porque una persona así como que con esas características estaba en la casa y yo estaba como que caminando por cualquier parte de mi casa, entonces era incómodo. Definitivamente en el momento que se supo, se suspendió el servicio y nunca más volvimos a contratar a su servicio, pero obvio tampoco fue recomendado y nada, no nos volvió a pasar, gracias a Dios. O sea, sí has tenido una experiencia negativa con otro especialista, interesante. Sí, Y con sí. la última persona que me dijiste que fue a tu casa fue Ah, un jardinero. no, un albañil fue. ¿Y cómo fue tu experiencia con esa persona, por ejemplo? Lo que necesitábamos sus servicios porque estábamos viendo la posibilidad de hacer un trabajo de tarrajeo en el segundo piso, pero como no, como mis paredes son así como ladrillo, como las ves, como que el material, lijar este material es un poco tedioso, entonces primero llamamos al señor para que nos dé la información sobre cómo es que se trabaja bajo estas paredes, para saber qué tipo de materiales se necesitan y todo este tipo de cosas, y nos explicó.
todo lo que se necesita hacer a este tipo de paredes, y al final como que quedó en que no se iba a hacer porque era mucho el trabajo que se le tenían que hacer a las paredes y yo me iba a quedar, porque era para mi cuarto, me iba a quedar sin donde dormir, entonces decidimos no hacerlo. Pero normalmente es así, llamamos al especialista, al que necesitamos, y le explicamos el problema, viene, revisa el problema en caso de repente sea un albañil o un gafitero, revisa el problema, nos dice qué se necesita, vamos, lo compramos y luego se lo damos y él lo arregla. Y ya, y se va. Con el Esa es la jardinero mecánica. sí no tienes ese tipo de problemas, ¿verdad? Con el No, jardinero. porque el jardinero, sí, el jardinero ya es un jardinero de confianza de años, y es un jardinero de toda mi cuadra. Entonces entra a todas las casas, es una Ah, persona ya. de confianza, viene a veces con sus hijos a cortar, lo ayudan. Entonces es mucho, es otro trato también, hay más Entonces, más seguridad también, se le trata distinto, es como que a veces se le invita platos de comida. Obvio, qué bueno. entendiendo la situación también es como que se les regala a veces ropa, colchones. Eso lo hacen toda la cuadra porque lo conocemos de años también. Bueno, tu experiencia con ese jardinero entonces es súper positiva. No, sí, de todas maneras, sí. Con Pedro Ok, sí es súper bueno. llegando a la mitad de la entrevista, a ver, ¿qué factores tú consideras para que un servicio de este tipo, un servicio especializado, sea de calidad? ¿Qué es lo que tú consideras que un servicio tiene que tener para que sea de calidad? Mm, el proceso o el procedimiento que realiza para la necesidad que se le solicita. Es decir, por ejemplo, si yo necesito a un gafitero, me parece que un factor súper importante es saber la calidad de su trabajo, porque a fin de cuentas, si yo no tengo la seguridad de que es una persona que sabe o tiene conocimientos del tema de lo que va a hacer, se va a meter a hacer cosas que quizás en el futuro a mí me terminan saliendo más caras porque necesite de u otro gafitero u otros materiales, o quizás cambiar absolutamente todo porque lo que se trabajó en un inicio no fue de la manera correcta. Entonces, me parece que un factor muy importante es la calidad del trabajo. Los materiales con los que trabaja también es algo muy importante, y el tiempo que se demora en realizar el trabajo también es algo muy importante, porque definitivamente cualquier obra paraliza alguna u otra actividad en paralelo cotidiana de un hogar, ¿no? Ya sea en el baño, ya sea en la cocina, ya sea en el patio, ya sea en donde sea, todas las áreas de la casa están como que se necesitan para algo en específico, y si es que esa área está como que en mantenimiento mucho tiempo, es como que anula por completo las actividades cotidianas. Entonces, la efectividad y rapidez del trabajo de esta persona es como que muy importante para este tipo de casos. Entiendo. En el caso del albañil, por ejemplo, ¿tú cómo seleccionas la mejor cotización? ¿Cómo manejas las cotizaciones? Porque obviamente tú tienes un albañil, pero detrás de ese albañil hay dos más que quieren el servicio y cada uno te entrega una cotización diferente. ¿Cómo tú analizas Claro. las alternativas y cómo decides? Probablemente la diferencia entre albañil y albañil sea lo que cobran por mano de obra, porque en su mayoría, si yo necesito hacer un trabajo, es decir, pongámosle, tarrajear 4 paredes de una habitación, el tarrajeo te lo van a saber hacer cualquier albañil. O sea, cualquier albañil va a saber hacer o cumplir esa función en específico. El tema va a ser en que la gran mayoría de personas que solicitan uno de estos servicios, o cuando van a hacer una construcción o algo por el estilo, suelen tipo preguntarle al albañil o al experto cuáles son los materiales que necesita, y el propietario va y los adquiere y los compra. Entonces, por un tema de precios en cuestión de insumos o materiales, digamos como que no hay problema, porque eso no depende de el albañil al que escoja, sino de los productos que escoja yo a la hora de yo comprarlos. Claro. Pero lo que sí haría que yo pueda escoger entre uno y otro sería la mano de obra. Por ejemplo, no con albañiles, sino con el jardinero. Pedro Ok. cobra 60 soles para cortar el jardín. Pero en La Encantada hay un señor que tiene dentro de su servicio de jardinería, tiene un valor diferencial, que es que tiene un carrito de como como el carrito de ¿Para probar? Tony's que estaba, como el carrito de Tony's de cafetería que había en la UPC. Ya, ya. Sí, sí, entiendo. Ya, este señor se llama Vicente, jardinero de La Encantada, tiene un carrito en donde en este carrito tiene una puerta, y abre la puerta y tiene su sierra eléctrica, sus tijeras y un montón de Ah, cosas. Entonces,
eso como servicio a las personas, al menos en La Encantada, y a los que yo, por ejemplo, a veces voy a correr por La Encantada, veo el servicio, es como que digo, wow, nunca había visto que un jardinero tenga eso. Mi jardinero no lo tiene, pero definitivamente el servicio que va a cobrar el señor Vicente va a ser un poco más elevado a lo que cobra Pedro, que Pedro también pasa con su carrito, pero digamos como que no tiene esta diferenciación. El del señor Vicente tiene un logo, está todo pintado y dice, Qué jardinero chévere. Vicente. Está bien chévere, claro, obvio. Entonces, fijo la que vaya a cobrar el señor va a ser un poco más elevado. No sé, vamos a tirar un número. 85 soles, de repente, no lo sé, no le he preguntado. Entiendo, entiendo. Pero ahí sí yo evaluaría, lo que evaluaría sería el precio de lo que me cobre cada uno por trabajar, ¿no? En este caso, cortar el césped a la medida como lo quieres, qué sé yo. No es como, no es el trabajo de un albañil. ¿Qué fue? Perdón. Ok. Bueno, eso básicamente. En lo ¿Y de tú, los albañiles yo creo que ese es el tema de los materiales. O el acabado de los trabajos también es algo que es importante. ok, ¿y tú cómo distingues que ese prestador de servicios o ese albañil, perdón, es de calidad? ¿Cómo tú verificas su historial de servicios prestados? Porque obviamente cada profesional tiene un historial, tiene experiencias pasadas. ¿Tú cómo verificas? ¿Lo puedes Ujú. verificar? Es algo difícil de identificar, para serte honesta, porque cuando tú llamas al servicio, en su mayoría, o al menos te voy a hablar por lo que me pasa o por lo que ha pasado en mi casa, tú ya sabes a la persona a la que llamas el trabajo que te va a hacer porque ya lo has llamado antes para otros trabajos, ya Ah, entiendo. sea afitero, ya sea albañil, ya sea jardinero. Entonces, no es que es alguien nuevo que tú necesitas saber como que cómo trabajará, ¿no? Salvo que no conozcas de este servicio alguna referencia y sí lo solicites como que de boca a boca o de otras referencias. En caso sea esa la situación, lo que yo haría sería pedir más de 2, más de 3, más de 5 referencias de distintas personas. Porque obvio, o sea, este tipo de trabajos de mantenimiento de hogar, si es a lo que nos estamos refiriendo, sí son trabajos que se necesitan, o sea, se necesitan hacer perfectamente en el momento que se hacen, porque si no, es algo que se necesita constantemente estar arreglando y arreglando y arreglando y arreglando. Entonces, si es que yo conozco a la persona, mejor dicho, por una referencia, confío en esa referencia y ya esa persona se queda trabajando conmigo para el resto de tiempo que yo lo necesite o lo requiera. Y me ha pasado que de repente una de las personas que han trabajado con mi casa ha fallecido quizá, y lo que han hecho ha sido, lo que hemos hecho ha sido llamar a la familia y resulta que el hijo, el sobrino, el nieto es albañil, es pintor, entonces son ellos quienes Ejecuta. vienen y hacen el trabajo, que eso me pasó con el pintor, por ejemplo, con el último que he tenido. Falleció el papá y ahora el que nos pinta es el hijo, pero entonces como que no nos costó tanto tener que encontrar a la otra persona que haga también el trabajo bien porque sabíamos que era el hijo del que ya nos pintaba, ¿me entiendes? Sí, pero igual es bastante difícil, por ejemplo, una persona que no tenga referencias de esa persona. Claro, porque no es No como el hay. trabajo de un publicista que te enseña su book o su portafolio de trabajo, ¿no? Porque estas personas obviamente no lo tienen. Sería ideal que ellos pudieran de alguna u otra forma enseñar sus trabajos, para que las personas los cojan como referencia y digan, ah, ya, ok, me gusta el trabajo de esta persona, ok, escojo a esta persona y la llamo, ¿entiendes? Sería monstruo Y que todas tengan una las, plataforma o algo. claro, y todos los servicios que tú has solicitado, ¿han cumplido tus expectativas? ¿O hubo Sí, algún servicio sí, que no? la verdad que sí. La verdad que sí. Con Pedro no hay ningún problema con el tema del jardín, corta el jardín perfecto, con el pintor también, con el señor César, que es el albañil, el gafitero también. En realidad es toda mi cuadra y todo, o sea, Cedros es muy chiquito, entonces todos se conocen y conocen a los albañiles, a los gafiteros, a los carpinteros, entonces Entiendo, como entiendo. que de llamadas nada más ya sabemos que quién es y cómo trabaja. Claro, o sea, la única experiencia negativa fue la experiencia que me Fue contaste de pintar sí, alcohol y la del pintor, hasta exacto. que no cumplió No he para nada sus tenido, expectativas, nada, ok. sí. Y nada, Pero eso hasta ya eso, es la última pregunta y más bien una pregunta adicional que te quiero hacer sí, es dime. acerca, contarte acerca del proyecto que tenemos, que es un marketplace, es una plataforma donde vas a poder conseguir trabajadores independientes de todas las áreas, sea gafitería, albañilería, Ujú. carpintería, y Ah, buenísimo. obviamente van a estar registrados
va a ser como tipo un Uber, un Bit, con su Mm, historial, que van a poder colocar fotos y así la gente los puede ujú. contactar directamente. Y ahora, esta pregunta es, ¿qué tipo de servicios tú requieres o qué tipo de servicios usarías? Mira, algo que sí considero que he estado dándole muchas vueltas últimamente es al servicio de empleadas del hogar. Antes yo tenía como 3 empleadas del hogar, pero ya mi mamá se encargó de la casa y dejamos de tener empleadas. Pero conseguir las empleadas en esa época me acuerdo que para mi mamá era un parto. O sea, era tener que llamar a miles de agencias y ver, confiar en la persona porque era en cama Ah, adentro. claro, claro, Entonces claro. era un tema mucho más riguroso que poder solicitar el servicio de un albañil, que te lo explicaba cuando estaba en el primer piso conversando contigo. Este, pero ahora es como que ahorita sí, digamos como que a veces necesito por ejemplo, ay, ya no quieres barrer toda la casa y quieres llamar a alguien que lo pueda hacer. ¿Dónde? ¿De dónde? Ya no sé si siguen existiendo las agencias de empleo y si siguen existiendo y ya como que se perdió un poquito la confianza de estos lugares porque reclutan gente de alguna otra forma que no sabes si conocen a fondo y las mandan a tu casa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, cierto. ese es un servicio que sí se necesita bastante de repente, el de limpieza del hogar express, digamos. Ok, Limpieza del hogar express es algo que sí se podría necesitar bastante, ¿ah? Express, digamos, como que para el hecho de que venga, limpie algo rápido, bien y se vaya, para que no esté tanto tiempo en la casa, que es lo que se hacía antes, ¿no? ok. Tenían un horario largo las personas que nos apoyaban, por ejemplo. Interesante, Dani. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una entrevista bastante corta, pero Ay, bastante espero que te informativa. sirva, porque yo me explayo un montón y hablo súper corrido. Y nada, muy agradecido contigo, Dani. Voy a Ay, pasar